Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Eduardo Sotelo, terapeuta. Yo me dedico a ayudar a las personas a mejorar su vida económica, a que alcancen sus objetivos, pero sobre todo que en el camino encuentren bienestar en todas las áreas de su vida. Porque de lo contrario, el dinero no tiene ningún sentido. Y además es algo bien interesante. Muchas personas creen que para alcanzar una meta económica tienes que seguir determinado proceso, que para tener una relación buena de pareja tienes que seguir otro proceso, que para tener una buena relación con tu familia tienes que seguir otro proceso y que cada área es separada. Pero la verdad es que cuando tú estás bien contigo mismo, en paz, centrado en tu camino y sabiendo perfectamente quién eres, de qué eres capaz, todas las cosas empiezan a llegar a ti y se estabiliza no solo tu situación económica, sino también tu vida de pareja, la vida en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se va acomodando cuando tú estás bien contigo mismo. Y bueno, en este video vamos a hablar acerca de el por qué muchas personas creen que no tienen dinero, que no pueden ganar más y cómo solucionarlo. Al final te voy a dar un tip muy breve, pero muy importante que te va a ayudar a cambiar tu vida económica inmediatamente y eso te lo garantizo. Entonces vamos a empezar hablando que hay muchas personas, quizás tú estés en esa situación, que creen que simplemente no pueden generar más, porque los salarios están bajos en el país, porque las oportunidades de empleo que tienen o a las que pueden aspirar pues son contadas y realmente los salarios pues no pueden ser mayores a cierto número. Entonces sienten como un estancamiento en su vida profesional y en la cantidad de dinero que pueden generar. Pero aquí te tengo una buena noticia. La cantidad de dinero que tú ganes no tiene nada que ver ni con tu capacidad intelectual, ni con la cantidad de esfuerzo que tú tienes que hacer, ni con tu disciplina, ni con tus estudios de posgrado o los que sean. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Es más, ni siquiera tiene que ver, y escúchame bien, porque es algo difícil de asimilar. El dinero que tú llegues a generar ni siquiera tiene que ver con la situación económica de tu país. Tiene que ver únicamente contigo. Tal cual. Y entonces, ¿cuál es la principal limitación para generar mayores ingresos? Pues como te digo, no es cómo esté la situación a tu alrededor, sino es lo que tú creas acerca del dinero. Vamos a detallarlo. Si una persona cree que el dinero es malo o es peligroso, entonces va a frenar inmediatamente su vida económica. Estas son dos creencias muy comunes. Creer que el dinero puede ser peligroso. Te voy a poner un ejemplo. Hay lugares, especialmente aquí en Latinoamérica, que el dinero se ve como algo que solamente lo tienen, por ejemplo, los corruptos o los delincuentes, los traficantes, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces alguien ve pasar a una persona con un carro de lujo, de modelo reciente, dice, seguramente esa persona es corrupta o seguramente esa persona es una delincuente. Es decir, tú haces un juicio hacia una persona que tiene mucho dinero. O también lo puedes ver como algo peligroso. Es decir, híjole, si yo tuviera mucho dinero, entonces pues me pueden asaltar. O si yo tuviera mucho dinero y trajera un carro del año, pues me pueden secuestrar y pedirle dinero a mi familia. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de juicios
Cuando tú tienes ese tipo de creencias, estás conformando tu realidad. ¿Cómo vas tú a ganar una cantidad importante de dinero si piensas que al tenerlo te van a secuestrar? ¿O cómo vas tú a generar una cantidad grande de dinero si crees que los que tienen mucho dinero son malos, son corruptos, son fríos con la gente? ¿Cómo? Entonces el punto a veces no es qué tengo que hacer para ganar más, sino qué es lo que yo creo acerca del dinero. Porque si tú tienes esas limitaciones a nivel mental, entonces tu inconsciente te va a decir hasta aquí. Tu inconsciente va a generar acciones de las cuales obviamente no te das cuenta para que tú llegues hasta cierto límite y nada más. Porque si tú llegas a cruzar de ese límite, entonces para tu inconsciente estás en peligro. En peligro hacia tu integridad, por ejemplo que te secuestren, o un peligro hacia tu personalidad. Ser corrupto, ser malvado, ser mala persona. También, por ejemplo, hay personas que por la religión que profesan, que es totalmente respetable, pero por la religión que profesan a veces creen también que el dinero es malo, porque únicamente los pobres merecen el reino de Dios. Entonces también si tú tienes ese tipo de creencias, pues imagínate cómo es tu vida económica. Y es más, no tienes que imaginártelo porque lo estás viviendo. Una de las primeras pacientes que tuve en relación al tema del dinero, recuerdo que me decía que ella hasta sentía miedo de tocarlo. Había tenido en su familia una serie de traumas en relación con el dinero y ella me decía, me da miedo tenerlo. Cuando me pagan, le pagaban en cheque, pues ella lo metía a su bolsa para después ir a depositarlo y decía que sentía un miedo tremendo de traer ese cheque en su bolsa y después pues cambiarlo en efectivo. Decía no me sentía cómoda, tenía miedo de tenerlo ahí. Y si tú tienes miedo de tener dinero, pues ¿qué pasa? La vida te limita para que no te expongas a ese miedo. También una vez tuve un paciente que él tenía una programación de que él podía generar bastantes ingresos, pero siempre llegaba, como te decía, hasta un límite. Y si él llegaba a cruzar ese límite, perdía rápidamente el excedente. Me comentó, por ejemplo, que en una ocasión él deseaba mucho comprar un traje. Y era un traje carísimo. Entonces trabajó mucho, se esforzó mucho y logró generar una cantidad importante de dinero y dijo, con esto que genere de más, me voy a comprar el traje. Va, lo hace, sale a comer después de comprárselo y se lo olvida en el restaurante y lo pierde. ¿Por qué? Porque él tenía una programación, como te digo, a nivel inconsciente, en la cual tú mismo te pones en situaciones en las que no te permites tener más de aquel límite que te has generado. Y para algunas personas esto puede resultar absurdo, porque dicen, bueno, pues es que yo deseo tener más dinero. ¿Cómo es posible que yo mismo me esté saboteando? Pero ten en cuenta que hay dos realidades. Una, la que tú piensas y deseas, pero otra, la que tu inconsciente está manejando. Hay quienes dicen que nuestro inconsciente genera por lo menos el 85% de nuestras decisiones. De forma que a lo mejor nosotros pensamos que tenemos libre albedrío y que podemos tomar decisiones libremente, pero la verdad es que cuando tú decides, esa decisión ya fue tomada por tu inconsciente. Y fue tomada por la programación, por los patrones, por las creencias que tienes. Y es así como funciona esto. Entonces, ¿cuál es el punto principal que debes centrarte si deseas tener mayores ingresos? Pues trabajar en tu mente, trabajar tus creencias, darte cuenta de qué piensas acerca del dinero.
Y como te decía al principio, no es un tema ni de esforzarte, ni trabajar más duro, ni capacitarte, ni tomar cursos. Es un tema de trabajar en ti. Y al hacer esto, al trabajar en ti, por eso te decía al principio, no importa la situación en la que se esté viviendo a tu alrededor. Porque si tú cambias tu programación, va a cambiar todo tu entorno. Tú vas a generar una realidad diferente a aquella que estás viviendo. Así que, ¿cuál es el principal consejo que te puedo dar y que quiero que te lleves con este video? Pues simplemente deja de juzgar. Así, dejar de juzgar va a mejorar tu vida económica. Como te decía, a veces nos sucede, a mí me ha pasado muchas veces, yo antes también lo hacía, lo reconozco, que veía a alguien en un carro de último modelo, de lujo, y emití un juicio negativo hacia él. Decía seguramente es corrupto o es un vándalo o lo que sea. Pero en lugar de hacer eso, si tu mente está empezando a juzgar para simplemente detente, date cuenta que lo estás haciendo y para. Y en segundo lugar, dile, no es necesario que se lo digas a él con palabras, basta que lo pienses o lo digas en voz alta para que tú lo escuches. Pero di, felicidades, yo soy el siguiente. O si te sirve mejor, puedes decirle, bendito seas, felicidades, lo conseguiste, yo sigo. Las palabras que mejor se acomoden para ti. Yo uso esa, felicidades, yo soy el siguiente. ¿Por qué? Porque al usar esas palabras nada más, felicidades, yo soy el siguiente, en primer lugar estás deteniendo el juicio, de forma que para ti ya no es malo ni peligroso el llegar a tener esa cantidad de dinero para comprarte ese carro o para estar como esa persona. Y en segundo lugar, te estás preparando para tú estar ahí. Así que es una frase muy poderosa, mucho más de lo que te puedes imaginar. Eso te ayuda a detener la programación que has estado siguiendo y te prepara para lo que estás a punto de recibir. Así que te invito en serio que lo hagas. Hazlo durante 3 semanas, hazlo durante un mes. Me interesa saber cómo te sientes con este pequeño ejercicio. Date cuenta que para tú cambiar esa programación que has estado llevando, se necesita de un trabajo diario. No es cuestión de tomar un curso, no es cuestión de ver un video de superación personal, es un trabajo diario. Y no es un trabajo de esfuerzo y de mucho trabajo excesivo, sino, como te menciono, es un trabajo de darte cuenta que está pasando por tu mente y de esta forma lo vas a conseguir bastante bien. Así que por favor, síguelo. Si te interesa seguir este consejo, ponme por favor en la caja de comentarios cómo te has sentido. Y quisiera saber también si tú tienes alguna otra creencia acerca del dinero que tú sientas que te está frenando económicamente. Así que por favor, comparte este video con aquellas personas que crees que les pueda ser de utilidad. Suscríbete a mi canal. Voy a estar publicando constantemente videos de este tipo y nos vemos hasta la próxima.